¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente con el gusto de estar con ustedes en esta nueva forma de transmitir los programas que ya la conocen ustedes, ya se los hemos dicho muchas veces. Como saben, únicamente ya tenemos transmisiones en vivo los 2 días a la semana, únicamente los días lunes con la teoría del caso, que son casos médicos narrados precisamente por los profesionales de la salud, y los miércoles con las estupendas masterclass de diferentes especialistas que vienen a ilustrarnos con sus conocimientos. También recuerden que el podcast del licenciado Abraham Dávila, que lo pueden escuchar por Medical Legal Center, es una breve narración de los hechos que están aconteciendo actuales semana con semana y que son del interés de la comunidad médica. Les recordamos que si ustedes pertenecen a alguna agrupación, alguna asociación, algún colegio médico y desean, y también, perdón, si son directores o jefes de enseñanza de alguna institución pública y desean que les proporcionemos pláticas relacionadas con la materia médico-legal, con todo gusto lo podemos hacer. Nosotros proporcionamos la infraestructura, la plataforma, es sin costo alguno. Y con todo gusto lo hacemos. Únicamente le rogamos que nos la soliciten a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atención, recuerden que es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales, que es YouTube, particularmente Instagram, Twitter, Facebook como Medical Legal Center, y también síganos en nuestro canal de YouTube, que es donde van a poder volver a ver estas pláticas. Todas las pláticas que se han dado en esta plataforma las van a poder ustedes volver a visualizar, a consultar en nuestro canal de YouTube, que también nos encuentran como Medical Legal Center. Muchas gracias a todos los que nos acompañan de toda la República, y nos acompañan también de otras partes de Latinoamérica. Y agradecemos, como siempre, que nos sigan apoyando. Y sin más preámbulo, voy a presentar al experto del día de hoy. Hoy, como siempre, no va a ser la excepción. Tenemos un médico sumamente preparado en el tema que nos va a exponer, y
les comento, él es el doctor Michel Boguetti Salazar. Él es médico internista y neumólogo. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Neumología del ISSSTEP, que es el Instituto de Servicios de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado de Puebla. Él es también miembro del Colegio de Neumología del Estado de Puebla y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Puebla. También es profesor titular y médico de prácticas clínicas para cursos universitarios de neumología. También es profesor titular del apartado de neumología en el curso de preparación para el ENAR de la UPAEP. Es para nosotros un placer y es un gusto y un honor que esté con nosotros el doctor quien nos va a estar hablando sobre la hipertensión pulmonar. Y sin más, le damos la bienvenida al doctor Michel Boguetti Salazar. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. No, al contrario, es un honor que esté acompañándonos y que nos dé esta interesante charla. Doctor, lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Nos vemos al final en la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas las preguntas apóyenos a hacerlas en el capítulo indicado únicamente para las preguntas y respuestas. Doctor, adelante, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, empecemos la charla. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es hipertensión pulmonar. Es un tema bastante complejo, y que también, pues obviamente es muy bonito porque hay muchas cosas que hacer en estos pacientes, hay muchas matices que abordar en este tipo de pacientes. También es frustrante debido a que desafortunadamente buena parte del abordaje y del tratamiento son extremadamente costosos, lo cual al final limita aplicar en la práctica diaria lo que viene en las guías. Pero bueno, sin más preámbulos, pasemos ya a lo que es la plática per se. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, si pueden, eso es. Muy bien, entonces esta charla se va a basar predominantemente en dos fuentes bibliográficas. Una son las últimas guías oficiales que salieron, que son las del 2015, sale de la ERS, pero también en 2018 fue hecho en Niza el sexto simposio de hipertensión pulmonar. Y ese sexto simposio, sale, abordó varios temas y varias actualizaciones que después se fueron o se lanzaron dentro de la revista de la ERS. Siguiente, por favor. Y entonces fueron varios archivos los cuales fueron o manejaron actualizaciones de esas guías iniciales. Siguiente. Sí, aquí viene listado todos los artículos que salieron abordando cada uno de los puntos necesarios. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a definición y fisiopatología, la hipertensión pulmonar se define como un incremento anómalo de la presión arterial pulmonar y la presión arterial pulmonar depende de ciertos componentes, depende de las resistencias vasculares pulmonares, del gasto cardíaco y de la presión de la aurícula izquierda, que la presión de la aurícula izquierda en la práctica diaria ocupamos como subrogado lo que es la presión en cuña de la arteria pulmonar, la cual se obtiene mediante un catéter de Swan-Ganz. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se aumente la presión de la pulmonar y tengamos una hipertensión pulmonar, tiene que ser por un aumento ya sea de las resistencias vasculares pulmonares o de la presión de la aurícula izquierda. El gasto cardíaco ciertamente también puede elevar la presión de la arteria pulmonar, pero esto se considera fisiológico. Entonces, esto no es parte de la fisiopatología de la enfermedad conocida como hipertensión pulmonar. Siguiente. Entonces, en base a esto, tenemos entidades que nos generan aumento de las resistencias vasculares pulmonares y entidades que nos generan aumento de las presiones de la aurícula izquierda. Entre las resistencias vasculares pulmonares, pues, tenemos diversas entidades que generan vasoconstricción y que generan también obstrucciones in situ, y de las aumento de la presión de la aurícula izquierda, y básicamente solo se enfoca lo que es falla cardíaca izquierda con hipertensión pulmonar, ¿sale? Todo esto nos va a generar aumento en las presiones de la arteria pulmonar, lo cual eventualmente va a generar sobrecarga del ventrículo derecho y al final todo eso va a degenerar en falla orgánica. Siguiente. Entonces, tenemos un evento inicial que inicia todo lo que es la
la hipertensión pulmonar, ya sea mediante resistencias vasculares o mediante aumento de la presión de la aurícula izquierda. Entonces, si esa entidad se perpetúa, eventualmente se va a generar remodelación de la vasculatura pulmonar. Eventualmente, si dejan ese estímulo el suficiente tiempo, va a empezar a haber engrosamiento de la íntima, de la media, con disregulación del endotelio vascular, y al final va a haber fibrosis, trombosis in situ, neoformación de vasos y unas lesiones que se llaman lesiones plexiformes, las cuales pues son frágiles y pueden llegar a romperse. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es, si se deja un estímulo que genera hipertensión pulmonar el suficiente tiempo y hay remodelación de la vasculatura, aunque quitemos ese estímulo, entonces la hipertensión pulmonar ya no se va a quitar. Es por esto que es necesario actuar de manera temprana antes de que esta remodelación ocurra. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, la disfunción endotelial es parte importante de todo esto. Entonces, el endotelio vascular no es solo como una capa de ladrillos que sirve para revestir, tiene funciones, secreta sustancias, hormonas, secreta sustancias que tienen efectos adicionales, no es una célula pasiva el endotelio vascular. Entonces, el evento inicial que genera ya sea aumento de las resistencias vasculares o aumento de la presión de la aurícula izquierda, va a generar eventualmente disfunción endotelial, con alteración en los vasodilatadores y vasoconstrictores, que secreta ese endotelio. Entonces, entre los vasoconstrictores tenemos los principales, que es la endotelina 1 y el tromboxano A2, y entre los vasodilatadores tenemos a las prostaciclinas y al óxido nítrico. Entonces, obviamente la hipertensión y la perpetuación de esa hipertensión pulmonar depende de que haya ya sea incremento de vasoconstrictores al alza o disminución de vasodilatadores. Todo eso nos va a llevar eventualmente a remodelación, mayor obstrucción y ya pues un fenómeno que ya no se va a poder regresar al estado original. Entonces, en base a eso, tenemos tres principales mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión pulmonar. Siguiente. Las tres vías son la vía del óxido nítrico, la vía de la endotelina y la vía de las prostaciclinas, ¿sale? Esas tres vías son importantes para entender el tratamiento dirigido de vasodilatadores en la hipertensión pulmonar. Entonces, si se graban que hay una vía del óxido nítrico, una vía de la endotelina y una vía de la prostaciclina o de prostaglandinas, eso es lo importante de esta diapositiva. Siguiente. En cuanto a la clasificación de la hipertensión pulmonar, se divide en 5 grupos. Esta clasificación fue actualizada en el 2018. Siguiente, entonces, para que veamos la nueva clasificación, la actualización de NISA 2018, ¿sale? Son 5 grupos. El grupo 1 es el único que se llama hipertensión arterial pulmonar. Entonces, para fines prácticos, si ustedes dicen hipertensión arterial pulmonar, siempre se refieren al grupo 1. ¿Qué hay en el grupo 1? Están las idiopáticas, donde no hay ninguna causa que explique por qué el paciente tiene hipertensión pulmonar, las hereditarias por defectos genéticos, las inducidas por drogas y toxinas, algunas otras que son misceláneas, ¿sale? Que es importante conocer, las que son por tejido conectivo, por VIH, por hipertensión portal. Esto es importante, muchos no pensarían que una cirrosis puede provocar hipertensión pulmonar y sí puede por hipertensión portal. Cardiopatías congénitas y el parásito, el esquistosoma, ¿sale? Hay otras ahí en el grupo 1 que son más raras, que no vamos a ver con mayor detalle, ¿sale? De ahí en fuera, en el grupo 2 es todo lo que es por corazón izquierdo, todo lo que genera disfunción cardíaca izquierda y por eso es la hipertensión pulmonar, es grupo 2, llámese valvulopatías, llámese falla del ventrículo izquierdo, por cardiopatía isquémica, lo que ustedes piensen, eso va ahí en el grupo 2. Grupo 3 es todo lo que es por neumopatía crónica o hipoxemia, ¿sale? Entonces, todo lo que es neumopatías intersticiales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otras enfermedades pulmonares y además de eso, también aquí incluye SAOS, ¿sí? Porque el SAOS, la apnea obstructiva del sueño, no es una enfermedad pulmonar per se, pero sí provoca hipoxemia crónica y esa hipoxemia crónica puede generar hipertensión pulmonar.
El grupo 4 es todo lo que es tromboembólico crónico. Bueno, también puede ser por otras causas no embólicas como ciertos tumores, pero eso es ya muy raro. Entonces, para fines prácticos, en el grupo 4 hablamos de TEP crónica. Y en el grupo 5 son las que se llaman misceláneas, ¿sale? Porque ahí hay varios trastornos importantes que pueden generar hipertensión pulmonar. Ahora vamos a detallar un poquito más ciertos apartados. Siguiente. Número 1, quiero aclarar un poco acerca de drogas y toxinas. Varias de estas ya no se ocupan porque eran lo que eran los anorexigénicos, como el Aminorex y otros que ya salieron del mercado. Pero pues hay que comentar a ciertas drogas ilegales, como la cocaína, metanfetaminas, el aceite de canola que se ocupa en ciertos preparados naturistas también puede provocar hipertensión pulmonar. La hierba de San Juan también puede provocar hipertensión pulmonar. El dasatinib, que es un medicamento biológico ocupado para osteoporosis, y hay también algunos agentes quimioterapéuticos, algunos agentes inmunosupresores y también inhibidores de la recaptura de serotonina se puede llegar a dar que den hipertensión pulmonar. Siguiente. En cuanto a cardiopatías congénitas, bueno, primero, en cuanto a enfermedades de tejido conectivo, aunque varias enfermedades de tejido conectivo pueden cursar con hipertensión pulmonar, la enfermedad clásica autoinmune que genera hipertensión pulmonar es la esclerodermia, esclerosis sistémica. Por mucho es la más común. Siguiente. En cuanto a las cardiopatías congénitas, tienen su clasificación y eso es de acuerdo. Generalmente la cardiopatía congénita genera hipertensión pulmonar por un shunt, un cortocircuito. Y de acuerdo al tamaño del shunt, y así tenemos, y si el shunt está cerrado, está abierto, o así tenemos algo que se llama síndrome de Eisenmenger, entonces es la clasificación y lo que se debe de hacer. Entonces no vamos a detenernos tanto en esto, de hecho se va a volver a mencionar en otra parte posterior de la charla, pero quédense con que esta es la clasificación. Se clasifica de acuerdo a si el shunt está abierto o cerrado, a qué tan grande es el shunt y a si hay síndrome de Eisenmenger o no lo hay. Siguiente. Aquí también ver ya en cuanto a entidades de cardiopatía congénita, hay unas que provocan muy frecuentemente hipertensión pulmonar, como persistencia del ducto arterioso, por ejemplo, ese aquí pone 100%, casi invariablemente va a cursar con hipertensión pulmonar, pero eso es más raro, ¿no? Entonces, ¿cuál es una cardiopatía congénita que sí genera o es muy común? La comunicación interauricular. Entonces, como pueden ver, este está ahí al final de la tablita, entonces los defectos del septo auricular pueden provocar hipertensión pulmonar hasta en 20 años y generalmente se presentan las manifestaciones hasta después de los 20 años de edad. Entonces, esa llega a tener una latencia muy prolongada para llegar a este punto. Siguiente. Grupo 5, esto es importante. Entonces, aquí hay enfermedades que uno no pensaría que generan hipertensión pulmonar, pero que sí la generan. Entonces, anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, ¿sí? Algunas enfermedades de deposición, como sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, y esta es muy importante, enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica por sí misma puede ser causa de hipertensión pulmonar de grupo 5. Siguiente. Pasando ya al abordaje diagnóstico general, cada grupo de hipertensión pulmonar tiene sus peculiaridades en cuanto a abordaje diagnóstico que vamos a ver después. Pero ¿cuál es el abordaje general? Siguiente. Entonces, todo empieza por el estudio de escrutinio, el screening. ¿Cómo se hace el screening de hipertensión pulmonar? Con ecocardiograma, ¿sale? Ahora, esto también es muy importante. El ecocardiograma no da el diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar, ¿ok? El ecocardiograma solo sugiere o da un riesgo de que el paciente realmente tenga hipertensión pulmonar y eso es porque el ecocardiograma no mide presiones. El ecocardiograma mide velocidades, ¿sale? Y el ecocardiograma mide distancias, pero no mide presiones. Entonces es a través de una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli que el ecocardiograma a través de la medición de distancias y velocidades estima una presión de la pulmonar, pero de ahí en fuera no es un manómetro de presión, no mide directamente presión. Entonces, el ecocardiograma antes o tradicionalmente se ocupaba de la presión sistólica de la pulmonar, pero se vio que era una medida muy volátil y que a veces salía elevada a pesar de que el paciente no tuviese realmente hipertensión pulmonar. Entonces, de la ecuación de Bernoulli se sacaron el componente que era el más estable, que era la velocidad de regurgitación tricuspidia, medida en metros sobre segundos, ¿sale?
Y de acuerdo a esa velocidad de regurgitación tricuspidia es como se estima el riesgo de que un paciente tenga hipertensión pulmonar. Si la velocidad de regurgitación es de menos de 2.8 metros por segundo, el riesgo de hipertensión pulmonar es bajo. Si está entre 2.8 y 3.4, el riesgo es intermedio. Y si está arriba de 3.4, el riesgo de hipertensión pulmonar es alto. Esta es la clasificación actual. Siguiente. Esta es la ecuación de Bernoulli a través de la cual se calcula la presión de la arteria pulmonar, la presión sistólica de la pulmonar a través de las mediciones del eco. Siguiente. Esto nos lo vamos a saltar. El eco también tiene algunas medidas especiales que se pueden llegar a ocupar para estadificar un poco mejor la hipertensión pulmonar y ciertos marcadores de mal pronóstico, pero se sale un poco de los objetivos de esta charla. Siguiente. Ahora sí, si el eco no da el diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar, entonces, ¿qué sí da el diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar? El cateterismo cardíaco derecho, ¿sale? Con un catéter de Swan-Ganz para hacer las mediciones necesarias. Y las mediciones más importantes son tres. La presión media de la arteria pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares medidas mediante unidades Woods y la presión en cuña de la arteria pulmonar. Entonces, hipertensión pulmonar se diagnostica cuando tenemos una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio y resistencias vasculares pulmonares mayores o iguales a 3 Woods. O cuando tenemos una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, eso siempre es hipertensión pulmonar independiente de cómo salgan las resistencias vasculares. De ahí en fuera, la hipertensión pulmonar se puede subdividir de acuerdo a cómo salgan ciertos valores en precapilar, postcapilar y combinada pre y postcapilar, ¿sale? Eso nos orienta un poco a la etiología. Las postcapilares y las mixtas regularmente son siempre grupo 2, o sea, por cardiopatía izquierda y algunos de grupo 5. Todas las demás prácticamente son precapilares. Grupo 1, 3, 4 y algunas del grupo 5 son precapilares. Y hay una definición por cateterismo de hipertensión pulmonar grave, que es cuando tenemos una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 35 milímetros de mercurio con más de 4 unidades Wood de resistencia vasculares pulmonares. Siguiente. La definición de a partir de 20 fue una actualización del sexto simposio también. La siguiente. Siguiente, esto es lo mismo básicamente. Test de vasorreactividad. Durante el cateterismo se puede hacer un test de vasorreactividad en el cual, ¿para qué sirve? Para saber si un paciente es candidato a calcio antagonistas. Después en el abordaje terapéutico vamos a ver cuál es el papel del test de vasorreactividad y de los calcio antagonistas. Por ahora solo sepan que hay un test de vasorreactividad pulmonar en el cateterismo que sirve para ver cuando un paciente le puedes dar calcio antagonistas y cuando no es candidato. Siguiente, tiene sus indicaciones el test de vasorreactividad, no nos vamos a detener tanto, pero finalmente solo para los de grupo 1, solo en los de grupo 1 idiopáticos, hereditarios o por drogas es donde se ocupa este test de vasorreactividad pulmonar. Siguiente. En cuanto al algoritmo diagnóstico, este es de las guías del 2015. Yo creo que a pesar de la actualización, estas fueron las que más me agradan. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando sospechas hipertensión pulmonar? Número 1, hacer el estudio de screening. Se tiene que hacer un ecocardiograma. Entonces, hay de dos. O te sale una probabilidad de hipertensión pulmonar baja o una probabilidad intermedia o alta. Si la probabilidad es baja, entonces, en ese caso, pues, no se considera que haya hipertensión pulmonar y se buscan otras causas. Si la probabilidad es intermedia o alta, se sigue con el abordaje de hipertensión pulmonar. Entonces, primero hay que descartar las causas más comunes. ¿Cuáles son? Grupo 2 y grupo 3, ¿sale? Entonces hay que hacer estudios de cardiología. El mismo eco ya determina si hay algún tipo de compromiso a nivel cardíaco, pero bueno, si hay que hacer gamogramas, ecos transesofágicos, otra cosa, adelante. Y para pulmón lo mínimo es pues una radiografía, una tomografía de tórax, una espirometría y un estudio de sueño para ver si no hay apnea del sueño. No es ni cardiopatía izquierda ni pulmón. Ok, entonces siguiente que hay que descartar es grupo 4, tromboembolia pulmonar crónica, y para esto se ocupa un gammagrama pulmonar, ventilación, perfusión, ¿sale? Si sale con hipertensión pulmonar, con TEP crónica, entonces se tiene que llevar a un centro de referencia de TEP crónica.
Si tampoco es TEP crónica, entonces lo siguiente que hay que hacer, o lo que habría que hacer en el mundo ideal, sería confirmar si verdaderamente hay hipertensión pulmonar, y ahí se tiene que hacer un cateterismo derecho para medir directamente la presión media de la arteria pulmonar y todas las medidas que ya vimos. Y de ahí, si ya se confirma que sí hay hipertensión pulmonar, ¿sale? Entonces se hacen pruebas adicionales para descartar enfermedades de tejido conectivo, historia clínica para ver drogas y toxinas, prueba de VIH, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal. Si al final nada de eso sale positivo, entonces al final del algoritmo solo hay de dos: o es idiopática o es hereditaria. Hereditaria, pues se tiene que mandar con un genetista para que busque las mutaciones más comunes que generan hipertensión pulmonar, y si por ahí tampoco va, al final se queda como idiopática, si no se encuentra absolutamente nada del algoritmo. Siguiente, yo creo que ese es el algoritmo más importante que se tienen que aprender, porque creo que es el más conciso. Este es el nuevo algoritmo, pero la verdad, yo para fines de aprendizaje, no, yo creo que les recomendaría que se queden con el de las guías, creo que es más conciso. Siguiente. Siguiente. Ok, en cuanto al tratamiento general de la hipertensión pulmonar, ok, hay especificaciones con cada grupo, pero hay ciertas medidas generales. ¿Cuáles son? Siguiente. Entonces, apoyo psicosocial, tratamiento agresivo de hipertensión arterial sistémica, todas las comorbilidades tienen que estar perfectamente controladas, rehabilitación, vacunación, muy importante, dieta baja en sal y restricción hídrica, viajes aéreos, mucho cuidado, varios de ellos requieren oxígeno y tienen que tener oxígeno durante un vuelo, y prevenir embarazo y evitar cirugías no esenciales. Entonces, si es mujer y en edad fértil, hay que recomendarles que estén con anticonceptivos, porque durante un embarazo puede haber graves repercusiones a nivel de una hipertensión pulmonar, en especial si es grave. Siguiente. Entonces, ¿cómo medimos que un paciente, o cómo graduamos el estado clínico de un paciente con hipertensión pulmonar? Al inicio o antes era de que nada más con clase funcional, como si fuera el NIHA, clase funcional 1, 2, 3 y 4, pero actualmente se manejan escalas multidimensionales en donde hay muchos valores que se tienen que buscar para ver cuál es la gravedad clínica de una hipertensión pulmonar. Y ahí hay varios parámetros. Siguiente. Entonces, uno de los más famosos es el score reveal. Y el score reveal da un puntaje para catalogar si es una hipertensión pulmonar de riesgo bajo, moderado, alto. ¿A qué me refiero con riesgo? ¿Riesgo de qué? Riesgo de morir, ¿sí? Entonces, una vez que ya diagnosticaste la hipertensión pulmonar, hay que subestadificar en su riesgo de mortalidad, en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Entonces, las escalas multidimensionales dan un puntaje que ayudan a determinar ese riesgo. Y en ese hay pruebas de funcionamiento pulmonar, como la caminata de 6 minutos, prueba cardiopulmonar, el ecocardiograma, BNP, cateterismo cardíaco derecho, el tipo de hipertensión pulmonar, la clase funcional de la NIHA, todo eso se toma en cuenta para sacar la escala de riesgo. Siguiente, hay varias escalas de riesgo, entonces la más famosa es la que puse ahorita, que es el REVEAL. Estas son las de las guías del 2015, siguiente, y también hay otras, ¿sí? Los suecos tienen una clasificación con PERA, y la clasificación francesa también, son otras escalas que se ocupan para el mismo propósito. Siguiente. Medidas farmacológicas generales, entonces hay que darle oxígeno al que requiere oxígeno. ¿Quién requiere oxígeno de hipertensión pulmonar? Todos los que en una gasometría tengan presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, y todos los que saturen 90 para abajo requieren oxígeno suplementario, buscando una oxigenación meta entre 90 y 94. El uso mínimo es de 18 horas al día, igual que con otras enfermedades pulmonares, y el oxígeno se debe titular en reposo, en ejercicio y al dormir idealmente, porque en todas esas situaciones las necesidades de oxígeno cambian, y obviamente hay que tratar de evitar que un paciente vaya a un lugar que esté muy alto, porque eso puede generar hipoxemia adicional y puede complicar la situación. Anticoagulación, ¿todos los de hipertensión pulmonar se anticoagulan? No. Hay diversos grados de evidencia, pero los que siempre se anticoagulan y es definitivo que requieren anticoagularse son los idiopáticos, los tromboembólicos pulmonares crónicos y los que tienen hipertensión pulmonar de otro tipo, pero con otras enfermedades que se tienen que anticoagular. Por ejemplo, los que cursan con fibrilación auricular, además de hipertensión pulmonar, también se tienen que anticoagular.
Casos en donde queda duda de si hay beneficios, otros hipertensiones pulmonares del grupo 1 que no sean los idiopáticos y algunos del grupo 5. Todas las demás hipertensiones pulmonares, la 2, la 3 y otros del 5, esas no se anticoagulan y está contraindicado en esclerodermia. Ahí está contraindicado anticoagular a estos pacientes. Siguiente. Diuréticos, solo si hay sobrecarga hídrica o falla cardíaca. ¿Sale? De otra manera, no hay indicación. Entonces, si es un paciente que tiene hipertensión pulmonar y tiene edema y cosas por el estilo, está bien darle un diurético, pero no es así como de cocina para todos. ¿Sale? La digoxina tiene indicaciones también específicas en hipertensión pulmonar. Entonces, la indicación primordial es cuando hay hipertensión pulmonar con FEBI baja o cuando hay hipertensión pulmonar con fibrilación auricular. Y pues obviamente hay que manejar cualquier otra condición cardíaca que haya de base, arritmias acompañantes, falla cardíaca, otras situaciones adicionales también se tienen que manejar porque eso también impacta en el pronóstico de estos pacientes. Siguiente. Tratamiento directo. Entonces, ¿qué tenemos ya de vasodilatadores pulmonares? ¿Sale? Ahorita nada más los voy a mencionar, pero después voy a comentar cuáles son las indicaciones de dar vasodilatador pulmonar. Porque muchos tienen médicos que a lo mejor no están tan familiarizados con el tema, piensan que todas las hipertensiones pulmonares se tienen que tratar con vasodilatadores y eso no es correcto, no es cierto, ¿sale? Entonces empecemos desde lo más básico, los calcio antagonistas, ¿sale? Entonces, vamos a ver después el papel de los calcio antagonistas en hipertensión pulmonar, pero básicamente ya casi no se ocupan calcio antagonistas, ¿sale? Porque las indicaciones son muy estrechas y se ha visto que son inferiores a prácticamente todos los demás vasodilatadores pulmonares, entonces ya están muy en desuso, solo tienen indicaciones muy puntuales. Entonces, ¿se acuerdan de las tres vías de la fisiopatología? La vía del óxido nítrico, la de la endotolina y la de las prostaglandinas. Bueno, pues aquí viene toda esa situación. Entonces, como parte del tratamiento tenemos los antagonistas de la endothelina 1, ¿sí? Que es el vasoconstrictor primordial a nivel de las arterias pulmonares. Entonces, aquí está el bosentan, ambrisentan, macitentan y otros adicionales. Siguiente. Tenemos a los análogos de las prostaciclinas, como el epoprostenol, teprostilil, Selexipag, ¿sale? Y tenemos a los que aumentan el óxido nítrico, entre los cuales están los agonistas de la guanilatociclasa, del cual solo tenemos un medicamento que es el riociguat, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es el sildenafil, el famoso Viagra, tadalafil y vardenafil. Entonces, estos dos últimos grupos hacen su mecanismo de acción mediante el incremento del vasodilatador, que es el óxido nítrico. Siguiente. Estas son en cuanto a las dosis, efectos adversos y otras situaciones adicionales, pero no nos vamos a detener tanto en esto. Siguiente. Siguiente. Esto es importante, este es el algoritmo terapéutico, ¿sale? Entonces, si me van siguiendo desde el principio, tenemos un paciente naive, o sea, un paciente que no ha recibido tratamiento y en el cual se confirma la hipertensión pulmonar. Se le dan medidas generales y de soporte, todas las que ya comentamos, y después de ahí se le hace un cateterismo idealmente para confirmar, ¿sale? Y primero se tiene que ver cuál es su clase funcional y en qué grado de riesgo de escala multidimensional está. Entonces, si es una hipertensión pulmonar así muy inicial, con una clase funcional muy buena, entre 1 y 3 de la Nija, y con un riesgo bajo, moderado, entonces pongan ustedes que si la economía no lo permite, entonces a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor podemos darle calcio antagonista. En ese caso se hace un test de vasorreactividad pulmonar y se ve si es candidato a calcio antagonista. ¿Sale? Si por otra parte tiene una mala clase funcional o está en un grupo de riesgo alto o si no mejoró con el calcio antagonista, entonces el calcio antagonista se deja a un lado y se pasa a otros vasodilatadores pulmonares y lo que se debe iniciar regularmente es la combinación, la terapia combinada, ¿sale? Y aquí en la esquina inferior derecha pongo que tenemos los prostanoides, los antiendotelina 1 y los del óxido nítrico, que son los antagonistas de la guanilatociclasa y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Entonces, normalmente lo que uno haría sería iniciar dos de estos. Actualmente en las guías, en las actualizaciones que se dieron en el 2018, el tratamiento combinado es el estándar de tratamiento en este tipo de pacientes, en el mundo ideal. En la realidad son muy caros y si solo conseguir uno de estos medicamentos a veces es muy costoso, conseguir dos
es todavía más difícil. Pero bueno, las guías se basan en lo que sería un mundo ideal, y en el mundo ideal estos pacientes querríamos tenerlos al menos con 2 vasodilatadores pulmonares, revalorándolos cada 3 a 6 meses con sus escalas multidimensionales de riesgo. ¿Y qué es lo que queremos? Que estén en un riesgo de muerte bajo. Si los llevamos con los vasodilatadores a un riesgo de muerte bajo, estamos en metas, y ahí es donde se queda. Es como tener un hipertenso con presiones ideales de 110, 60 y cosas por el estilo. Decimos, está en metas, ahí se queda el tratamiento. Si por otra parte las escalas multidimensionales se van a que tiene un riesgo intermedio o alto, entonces todavía no lo alcanzamos. Y en ese caso hay que aumentar las dosis de vasodilatadores que ya tenemos, o añadir una triple terapia de vasodilatadores pulmonares, ¿sale? 3 a 6 meses más y ya estamos en terapia triple y sigue con riesgo intermedio alto, o sea, ya estamos al tope de vasodilatadores y no es suficiente, entonces ahí ya es tratamiento máximo y este paciente ya es el que se tiene que ir a, a trasplante, básicamente. Siguiente. Cambios del sexto simposio, entonces, lo importante que mencionan en el sexto simposio es, la monoterapia es mejor que no tener terapia. ¿Sale? Entonces, si por lo menos le puedes ofrecer uno de esos vasodilatadores, excelente. ¿Vale? La terapia combinada es mejor que la monoterapia en pacientes vírgenes al tratamiento, y también mejora la monoterapia en pacientes que ya tienen tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la terapia combinada hoy en día debería ser el estándar de oro en cuanto al tratamiento. La monoterapia debería quedar con indicación residual, y los calcios antagonistas ni se diga, esos quedan como una indicación todavía más residual y no para tratamiento regular. Más aún, si ya tienes a un paciente con sildenafil, por ejemplo, que ese sí no es para nada tan caro, o con algún otro vasodilatador, no tiene caso darles ya un calcio antagonista, porque ya les estás dando algo mejor que un calcio antagonista. Y si se fijan en el algoritmo previo, en la terapia secuencial, no menciono ahí a los calcio antagonistas, esos ya no entran en ese proceso de terapia secuencial. Siguiente. Trasplante, pues hay indicaciones de listar a un programa, a un paciente a un programa de trasplante, indicaciones para referencia. Obviamente aquí pues no tenemos este tipo de facilidades en México, entonces pues no me voy a detener tanto en explicarlo, solo voy a comentar, siguiente, por favor, que hay trasplante de un pulmón, de 2 pulmones y de corazón y pulmón, ¿sale? Cada uno tiene ciertos detalles o situaciones que hay que considerar, pero bueno, obviamente como muchas otras enfermedades pulmonares y de otros órganos, cuando ya llegamos al punto de quiebra en el cual ya no hay nada más que hacer por ese órgano, pues no queda de otra más que quitarlo y cambiarlo por uno que sí sirva, ¿no? Y eso es igual aquí en hipertensión pulmonar. Siguiente. El seguimiento pues se tiene que hacer con varias cosas, pruebas de función pulmonar, prueba cardiopulmonar, ecocardiogramas, a veces hasta cateterismos, y se dan seguimiento cada 3 a 6 meses. Siguiente. Ahora, ya vimos, esto es en general, o sea, general, eso es el tratamiento en general. Ahora ya pasando a situaciones más específicas. Siguiente. Entonces, ¿qué hay en cuanto a tratamiento y abordaje de grupo 1? Entonces, en cuanto a tratamiento y abordaje de grupo 1, pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, descartar otras causas de hipertensión pulmonar, como grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Si no es ninguna de esas, se hace cateterismo. Y si se descartan todas las demás causas de hipertensión pulmonar, entonces se puede hacer estudios reumatológicos para ver si no es esclerodermia, hacer FISH y otros estudios genéticos, pruebas de funcionamiento hepático, porque la hipertensión pulmonar es, la hipertensión portal es causa de hipertensión pulmonar grupo 1, y VIH. Entonces, si unos pacientes tienen indicación de recibir vasodilatador pulmonar, son los del grupo 1. De hecho, todos los ensayos clínicos de vasodilatadores pulmonares, prácticamente todos están hechos en este tipo de pacientes. ¿En cuáles? En los que son idiopáticos, hereditarios y por drogas cianorexigénicos. Son los 3 etiologías de hipertensión pulmonar que son francamente meritorias en todas las veces de recibir un vasodilatador, ¿sale? Todas las demás causas de hipertensión pulmonar, la indicación de vasodilatador o no está indicado o está muy condicionada. Entonces, lamento informarles que si alguno de ustedes pensaba que, por ejemplo, tener un paciente con EPOC y con riesgo de intermedio de hipertensión pulmonar en el eco se va a beneficiar de darle sildenafil, lamento informarles que no. Ese tipo de pacientes no se beneficia y lo vamos a ver después, pero ahorita en grupo 1, ese es el abordaje diagnóstico. Siguiente.
¿Qué hay en cuanto a cardiopatías congénitas? De acuerdo al tipo de cardiopatía congénita, se ve si el defecto se puede cerrar, si no se puede cerrar, y de acuerdo a eso se determina si el manejo es quirúrgico o solo con vasodilatadores pulmonares. Siguiente, las unidades Woods también nos ayudan a determinar qué paciente es candidato a cerrar el defecto y quién no es candidato a cerrar el defecto. Siguiente. En cuanto al grupo 2, entonces aquí hay una situación, ¿sale? Resulta que hay pacientes, por ejemplo, que en realidad tienen hipertensión pulmonar de grupo 1, pero que casualmente también tienen una afección pulmonar. No es imposible, puedes tener un paciente que es una hipertensión arterial pulmonar, una idiopática, pero resulta que también tiene ahí pues un poco de enfisema en el pulmón, que tal vez tenga un poquito de fibrosis, cosas así. Entonces, ojo, ese paciente en realidad no es un grupo 2, es un paciente de grupo 1, perdón, me estoy equivocando, estoy hablando de grupo 3, que es pulmonar, estoy hablando de grupo 2, pero bueno, es lo mismo. Entonces tenemos un paciente que puede ser grupo 1, pero que puede tener una enfermedad cardíaca concomitante, ¿sí? Una afección de corazón ligera, y eso se llama hipertensión pulmonar de grupo 1 con factores de riesgo cardíaco, pero no es un verdadero grupo 2. Y hay efectivamente hipertensiones arteriales pulmonares grupo 2 puras, como valvulopatías francas que te están provocando hipertensión pulmonar. Entonces, lo primero que uno se debe de preguntar es siguiente. Siguiente. Entonces, hay escalas para determinar la probabilidad preprueba, o sea, hay unas tablitas para decir, este paciente realmente es una hipertensión pulmonar grupo 2 pura, o más bien es una hipertensión pulmonar grupo 1 con algunos detalles a nivel cardíaco. Entonces, de acuerdo a esa probabilidad preprueba, se determina si este paciente es candidato a cateterismo, y de esa manera ya se estadifica mejor la hipertensión pulmonar. Siguiente, la tabla para determinar esa probabilidad preprueba, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar, es esta. No nos vamos a detener a describirla por completo, pero viene en las referencias literarias que puse al principio de la presentación, en la parte que es del grupo 2 y de corazón izquierdo. Entonces, de acuerdo a eso, se sigue esta tabla viendo los característicos del paciente y se da una probabilidad alta, intermedia o baja de que el paciente realmente tenga una hipertensión pulmonar grupo 2 pura o que a lo mejor sea una hipertensión pulmonar grupo 1 con elementos cardíacos. Siguiente. Ahora, ya pasando esta situación, ya se confirmó que es una hipertensión pulmonar grupo 2 pura y a lo mejor, si se indicó cateterismo, no todos son candidatos a cateterismo, la mayoría de los pacientes no lo van a hacer, pero si se indicó cateterismo y se confirmó que el paciente tiene una hipertensión pulmonar grupo 2 pura, siguiente, ¿qué hay en cuanto a tratamiento? Bueno, el tratamiento es manejo de la falla de base, ¿sí? Hay que manejar la falla cardíaca de base y dar lo que se requiere para esa falla cardíaca, entre tratamiento médico, tratamiento quirúrgico para valvulopatías y trasplante cardíaco cuando esté indicado. La subclasificación de la hipertensión pulmonar grupo 2 es cuando tenemos FEBI normal, FEBI baja y valvulopatías. Esa es la subclasificación y de acuerdo a eso se determina cuál es el tratamiento a elegir. Siguiente, ¿qué hay de vasodilatadores pulmonares? ¿Sí? ¿Qué ocurre con los vasodilatadores pulmonares? Resulta que no hay evidencia clara para el uso de vasodilatadores pulmonares y eso sí, corres el riesgo de generar retención hídrica y edema pulmonar si le das un vasodilatador pulmonar a estos pacientes. Y hay varios estudios que se ocuparon en pacientes con FEBI baja y normal con hipertensión pulmonar grupo 2, Enable, Sócrates e Indy, ninguno dio resultados positivos. Los que tenían doble componente pre y post capilar en el Melody 1 y no hubo beneficios, y los que tenían hipertensión pulmonar persistente post-valvuloplastía, o sea, los que ya habían sido operados de una valvuloplastía pero persistían con hipertensión pulmonar, se les dio vasodilatadores en CIOVAC y tampoco hubo beneficios. Entonces, para hipertensión pulmonar de grupo 2 no hay evidencia de beneficio de vasodilatadores y todo se centra en el manejo de la falla de base. La única indicación de vasodilatadores es que tengas realmente no una hipertensión pura grupo 2, sino una hipertensión arterial pulmonar grupo 1 y que tenga algunos detalles a nivel cardíaco, pero esas son excepciones muy contadas. Siguiente. Vamos ahora con lo que es la grupo 3, que esta sí es la de la neuropatía, una disculpa de que me confundí de diapositiva la vez pasada, pero de la grupo 3 es lo mismo que con la grupo 2. Hay hipertensión grupo 3 pura e hipertensión pulmonar grupo 1 con neumopatía crónica asociada, ¿sale?
Entonces, siguiente, denle 2 veces siguiente. También lo primero que hay que hacer es determinar si realmente es una hipertensión pulmonar grupo 3 pura o si es más bien una grupo 1 con otros detalles y de acuerdo a eso se determina si amerita o no cateterismo. También hay una tabla. Siguiente. Esta tabla que les voy a mostrar también viene en las referencias bibliográficas que les di al principio de la charla. Entonces, esta tabla determina si los datos favorecen a que es un grupo 3 puro o que es un grupo 1. De acuerdo a eso, se determina si se justifica un cateterismo. Adelante, siguiente. Y pues obviamente si se indica un cateterismo, con eso ya se puede reestadificar perfectamente la hipertensión pulmonar para saber si hay datos de que sea una hipertensión pulmonar grupo 1. Y también hay otro detalle ahí que ahorita voy a mencionar, que es los pacientes con hipertensión pulmonar en neumopatía crónica, pero hipertensión pulmonar grave. Ahorita los voy a comentar. Siguiente. Entonces, hay una subclasificación de hipertensión pulmonar en enfermedad pulmonar crónica, ¿sale? Entonces, hay enfermedad pulmonar crónica sin hipertensión pulmonar, hay enfermedad pulmonar crónica con hipertensión pulmonar y hay enfermedad pulmonar crónica con hipertensión pulmonar grave, ¿sale? Que esta enfermedad pulmonar crónica con hipertensión pulmonar grave se ha dado varias nomenclaturas y una de ellas, por ejemplo, hay una definición que se llama EPOC de fenotipo vascular. Ese EPOC de fenotipo vascular se refiere al EPOC que tiene una hipertensión arterial pulmonar grave y esa determinada mediante cateterismo. Entonces aquí abajito podemos ver una tabla en donde se determina, y con esto nos podemos dar una idea de quiénes serían los pacientes que tienen enfermedad pulmonar que son candidatos a vasodilatadores. Entonces, si tenemos EPOC, en este caso es EPOC, pero se puede extrapolar a otras enfermedades pulmonares. Si tenemos una enfermedad pulmonar sin hipertensión pulmonar, no amerita vasodilatador. Si tenemos una enfermedad pulmonar con hipertensión pulmonar, pero que no es grave, no amerita vasodilatador. Si tenemos una enfermedad pulmonar con una hipertensión pulmonar que sí es grave, ese sí puede ser candidato a vasodilatador. O si de plano lo que tenemos no es una hipertensión pulmonar de grupo 2, o sea, por la enfermedad pulmonar, sino que es una hipertensión pulmonar idiopática y tiene algunos detalles a nivel pulmonar adicionales, ese también es candidato a vasodilatador pulmonar. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes de grupo 3? Manejo de neumopatía de base, oxígeno cuando lo amerita, tratamiento médico, quirúrgico si es necesario, trasplante pulmonar. Y ahora, ¿cuándo se ocupan los vasodilatadores pulmonares? Ya mencionamos que es en los que tienen hipertensión pulmonar grave con una neumopatía crónica o en los que resulta que son hipertensión arterial pulmonar grupo 1, que además de eso tienen detalles o compromiso a nivel pulmonar. Entonces, pero de ahí en fuera no hay evidencia para uso rutinario de vasodilatadores, ¿sale? Un detalle de los vasodilatadores pulmonares y un peligro latente de darlos en neumopatas es que puede empeorar la hipoxemia del paciente a la hora de alterar el desequilibrio ventilación-perfusión. Siguiente, ahorita vamos a ver un poco más la evidencia de vasodilatadores. Entonces, ¿cuál es la evidencia de vasodilatadores pulmonares? En neumopatías intersticiales se estudió en este estudio el BP-HIT, no hubo grandes beneficios. En Artemis también se estudió e incluso les fue peor, entonces ahí se determinó que se contraindica ambrisentan en estos pacientes. Y el RICE, IIP, entonces ahí se intentó el riociguat y también les fue mal, entonces también se contraindica el riociguat. Entonces en neumopatías intersticiales realmente no hay una indicación clara. Y en EPOC hay una referencia de este autor que se llama Vitulo, en donde había mejoría en hemodinamia y en difusión de monóxido de carbono, pero no mejoraba la calidad de vida ni la caminata. Entonces, para fines prácticos era como maquillar cifras, pero al final, en cuanto a lo importante que era la calidad de vida, la funcionalidad y cómo se sentían, no impactó realmente, ¿sale? Pero bueno, de ahí tienen una indicación residual cuando tienes una hipertensión pulmonar grave o cuando tienes una hipertensión pulmonar grupo 1 coexistente. Siguiente. Aquí viene todo esto señalizado, entonces todo empieza con nuestra escala de probabilidad preprueba para ver si realmente es un grupo 3.
Entonces, si resulta que no es un grupo 3, si es un grupo 1 realmente, entonces ahí sí se le dan vasodilatadores. Si es un grupo 3, te recomiendan enviarlo a un lugar de expertos, se le hace su cateterismo, sale que tiene hipertensión pulmonar leve o moderada, entonces en ese caso no es candidato a vasodilatadores. Tiene hipertensión pulmonar grave, en ese caso se tiene que individualizar el manejo y ahí sí podría ser candidato a vasodilatadores. Siguiente. Grupo 4, que son los tromboembólicos pulmonares crónicos. Entonces, normalmente todo empieza el abordaje con un gamagrama, ventilación, perfusión, ¿sale? Se confirma que hay TEP crónica. Siguiente punto es hacer ya sea una angiografía con fluoroscopía o una angiotomografía. ¿Por qué se hacen? Se hacen debido a que, hay que ver resecabilidad. O sea, el tratamiento de elección en estos pacientes es ver qué tan factible es resecar esas lesiones dentro de la vasculatura pulmonar. Entonces, para delimitar en qué posición se encuentran, la angiotomografía, una fluoroscopía con angiografía son ideales. De ahí en fuera se tiene que definir la operabilidad. Entonces, resecabilidad es qué tan técnicamente factible es quitar esas lesiones. Operabilidad es qué tanto un paciente te va a aguantar la cirugía. Y de acuerdo a eso se determina si el paciente es candidato a tromboendarterectomía, que es el tratamiento de elección en estos pacientes, o si tienes que ver otras posibilidades. Siguiente. Hay ciertas escalas o condiciones para determinar qué tan buen candidato es a tromboendarterectomía de acuerdo a su operabilidad. No me voy a detener tanto en eso, pero son varios valores, varios parámetros. Siguiente. Entonces, ¿qué otras alternativas de tratamiento hay fuera de la tromboendarterectomía, que es literalmente una cirugía a corazón abierto de entrar y sacar los coágulos directamente? Entonces tenemos la angioplastía con balón, que es la segunda elección, trasplante y tratamiento médico. Aquí sí hay ciertas indicaciones más concretas de dar vasodilatadores. Entonces hay beneficios de dar riociguat, macitentan y bosentan, pero el más ocupado y el que tiene más evidencia por mucho es el riociguat, ¿sale? Y estos se tienen que quedar anticoagulados de por vida. Siguiente. De acuerdo a dónde se encuentra el trombo, es que tan factible es operar al paciente y curarlo con una tromboendarterectomía. Entonces, esta es la clasificación de la Universidad de California, San Diego, de acuerdo a en dónde se encuentra la lesión o el trombo. Entonces, el tipo 1 es cuando está en las arterias pulmonares principales, o sea, es muy accesible. Tipo 2 es cuando son las ramas lobares, más pequeñas pero accesibles. Tipo 3 son las segmentarias, son todavía más pequeñas, relativamente accesibles, pero ahí ya hay complicaciones técnicas. Y tipo 4 ya son subsegmentarias, son demasiado pequeñas como para operarlas, eso ya es muy difícil, o cuando no hay visualización. Eso quiere decir que son en las ramas más periféricas, en los capilares más periféricos, y por lo tanto eso es totalmente inoperable. Siguiente. Otra vez. Otra vez. Entonces, aquí podemos ver que las lesiones de tipo 1 y tipo 2, esas sí son operables y es factible valorar una tromboendarterectomía. Las de tipo 3 y tipo 4 son técnicamente difíciles, pero puede llegar a ser factible en manos expertas. Y la tipo 0 es totalmente inoperable. Denle adelante 3 veces, por favor. Y de acuerdo a eso ya sabemos cuál es el tratamiento de elección en cada uno. Entonces, T es de tromboendarterectomía, entonces tipo 1, tipo 2 y tipo 3 pueden ser valorados para tromboendarterectomía. AB es angioplastía con balón, entonces las de tipo 2, tipo 3 y tipo 4 son candidatos a angioplastía con balón, ¿sí? Esa es una opción alternativa a tromboendarterectomía. Y tipo 0, que no se puede ni angioplastía con balón ni tromboendarterectomía, ese es solo tratamiento médico con vasodilatadores y no hay más que dar. Siguiente. Y el grupo 5, pues todavía es un grupo mucho más heterogéneo y en el cual hay mucha menos evidencia en cuanto a artículos y ensayos clínicos se refiere. Lo más que se puede recomendar es manejar causa de base. Si está muy cañón el asunto, llevarlos a trasplante y no hay una evidencia concreta de uso de vasodilatadores, por lo tanto aquí no se pueden recomendar en ninguna circunstancia. Siguiente. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda o comentario, quedo expensas para resolverlas. Y pues quiero agradecer la oportunidad y espero que el tema haya sido de su interés. Y pues cualquier duda estoy aquí. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Interesante charla, muy compleja, doctor. No me había tocado escuchar una
con cuestiones tan técnicas. Y de hecho sí hay muchas preguntas, doctor. Sí. Nada Si más, me ¿cómo las puedo permite, ver las preguntas? si ¿Es quiere, aquí en el libro? Ah, si ok, quiere, yo se las digo, doctor. sí. Le pregunta cuáles son los signos y los síntomas de la hipertensión pulmonar, doctor. Predominantemente los mismos que de una falla cardíaca. Va a ser disnea, va a ser, vaya, retención hídrica, edema de miembros pélvicos, edema de declive, y cuando ya tenemos datos de una falla cardíaca importante por la hipertensión pulmonar, pues va a haber anasarca y otras situaciones adicionales. Yo creo que el mensaje aquí, por ejemplo, algo muy común en neumopatía, yo que soy neumólogo, ¿cuándo sospechar que el paciente puede tener hipertensión pulmonar? Bueno, hay ciertos datos en la placa, en la tomografía, de acuerdo a que si las pulmonares los ves abombadas, si ves ancho el tronco de la pulmonar en una tomografía, pero lo principal es, si ves una neumopatía que es relativamente leve, pero el paciente tiene mucha disnea, a ese lo tienes que estudiar para hipertensión pulmonar, ¿sale? O sea, porque esa disnea no correlaciona, no es proporcional al grado de la neumopatía como para que la neumopatía sola explique la disnea. Entonces, a ese lo tienes que estudiar para hipertensión pulmonar. Y en general, en cuanto a signos y síntomas, los mismos de una falla cardíaca. Disnea de esfuerzo y retención hídrica sería lo principal. Y bueno, lo de la enfermedad de base, ¿no? Obviamente, si tienes hipertensión pulmonar por esclerodermia, pues vas a tener todas las manifestaciones de esclerodermia acompañantes. Entonces, lo de la enfermedad de base también va a estar ahí acompañando. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Le pregunta también el doctor Clemente García que si los fármacos antihipertensivos sistémicos ayudan a tratar la hipertensión pulmonar. El único sería el calcio antagonista, ¿sale? Sería el único que tendría actividad a nivel periférico, ¿sale? Y, bueno, a nivel de sistémico y a nivel de la vasculatura pulmonar. Pero como vimos en la charla, el calcio antagonista está muy en desuso y tiene indicaciones muy puntuales, ¿sale? De hecho, actualmente, pues prácticamente ya nadie lo ocupa, porque si queremos dar un vasodilatador pulmonar, pues ya mejor damos sildenafil, que ese es el más accesible de todos los demás vasodilatadores pulmonares. El resto sí son muy caros y es más difícil, pero el sildenafil es muy accesible, ¿sale? Entonces prácticamente ya no ocupamos calcio antagonistas y además de eso los calcio antagonistas sí pueden tener, como son dosis altas para vasculatura pulmonar, sí pueden provocar mucho hipotensión, pueden provocar cefalea, retención hídrica y otras cosas. Entonces los calcio antagonistas serían los únicos que tendrían efectos o que tendrían indicación para hipertensión arterial, sistémica y para hipertensión pulmonar. Ahora, los vasodilatadores pulmonares pueden provocar hipotensión arterial sistémica como efecto adverso, sí, sí pueden provocar hipotensión, pero no es el blanco terapéutico, ¿sí? O sea, no vamos a dar un vasodilatador pulmonar tratando de mejorar una hipertensión arterial sistémica. No hay una indicación de eso, ¿sale? Entonces, esa sería la respuesta. De acuerdo, doctor, muchas gracias. También en relación a los síntomas, le preguntan que si la obesidad, eh, problemas respiratorios pueden dar hipertensión pulmonar. Sí, sí pueden. La obesidad concretamente se puede asociar a apnea del sueño y como vimos, la apnea del sueño es un problema que puede generar fácilmente hipertensión pulmonar. De hecho, es común que varios pacientes que pueden llegar con riesgo de hipertensión pulmonar en el eco o con otra causa como eritrocitosis secundaria, poliglobulia, y que no tienen algo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y a lo mejor no tienen hipoxemia en el día, a lo mejor en el día están saturando bien. Entonces, ¿dónde está la hipoxemia? En la noche, ¿sale? Tienen apnea del sueño. ¿Cuál es la causa más común o la etiología más común de apnea del sueño? Obesidad. Pero además de eso, independientemente de la apnea del sueño, ¿puede provocar la misma obesidad hipertensión pulmonar? Sí, porque la misma obesidad por sí misma, de acuerdo a qué tan gordo esté el paciente, puede provocar hipoxemia. Hay una entidad que se llama síndrome de obesidad hipoventilación, que antes era el famoso síndrome de Pickwick, ¿sale? Entonces, estos pacientes tienen insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica, además de tener restricción en pruebas de función pulmonar, y solo es por la obesidad, ¿sale? Y esa entidad, si se perpetúa el suficiente tiempo con toda esa hipoxemia, va a generar por sí misma hipertensión pulmonar. Entonces, sí, la obesidad sí puede provocar, bajo ciertas condiciones, hipertensión pulmonar. Muchas gracias, doctor. Dice también, le pregunta a José Ricardo Muñiz,
en la indicación del uso de balón, ¿qué logros o eficiencia se logra? Ok, es un tratamiento eficaz, o sea, sí es un tratamiento eficaz, pero se tiene que preseleccionar muy bien al paciente, ¿sale? En tromboembolia pulmonar crónica con hipertensión pulmonar, la clave es la preselección para que les vaya bien. Entonces, hay que estratificarlos con su angiotomografía, con hacer el diagnóstico con gamagrama BQ, ver la operabilidad del paciente, porque aunque uno quiera hacerle procedimiento, si está muy, muy mal, pues no le puedes meter al procedimiento, a lo mejor hasta ahí te lo llevas, ¿no? Entonces, la eficacia es buena y sí mejora la clase funcional y sí tiene beneficios a mediano o largo plazo, ¿sale? Pero la indicación es lo importante, ¿sí? En dónde está indicado. Cuando un paciente es candidato a trombondarterectomía por resecabilidad, o sea que dices, los coágulos están ahí, se pueden resecar para curarlo, pero el paciente no es operable porque sus condiciones son precarias, pues ahí es donde mejor le ofreces algo más noble, no un procedimiento tan grave, o bueno, más bien un procedimiento tan complejo, y mejor optas por angioplastía con balón de primera instancia. O si tienes defectos en las arterias subsegmentarias, en donde técnicamente es muy difícil sacar esos coágulos, entonces le ofreces angioplastía con balón también. Esos son los pacientes que se deben seleccionar y los resultados son buenos, ¿sí? O sea, las series o los ensayos clínicos han mostrado buenos resultados, por eso ya es parte del estándar de tratamiento y tiene indicaciones precisas en guías y en las actualizaciones de NISA del 2018. Muchas gracias, doctor. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por su excelente charla, doctor. Le Muchas pregunta gracias. la doctora Minerva Contreras, datos radiológicos de hipertensión pulmonar y diferencias con COVID. Bueno, COVID es todo su tema, ¿no? Entonces, hipertensión pulmonar, ¿cuáles son los datos de hipertensión pulmonar? Digo, no necesitaría poner así unas placas para enseñar con mayor detalle, pero a grandes rasgos, la morfología de las arterias pulmonares en una radiografía simple, los ilios pulmonares tienen que tener ciertas estructuras que se deben de ver. Está las ramas superiores, las ramas inferiores de la arteria pulmonar, entre ellos hay un ángulo que se llama ángulo venolobar. Entonces, cuando ese ángulo venolobar se pierde y se ven arterias pulmonares abombadas y que miden a lo mejor más de 16 milímetros, entonces ese es un dato que puede indicar hipertensión pulmonar. Obviamente, si hay datos de falla cardíaca, cefalización de flujo es un dato que puede indicar hipertensión pulmonar. Y también hay un índice que si quieren lo pueden buscar, aquí es más difícil explicarlo, pero está el índice de Lupi. El índice de Lupi es como una especie de índice cardiotorácico para medir la posibilidad de hipertensión pulmonar en radiografía simple. En tomografía, y si tienen la herramienta para medirlo, o sea, en el mismo tomógrafo está la reglita para medir la arteria pulmonar. Entonces, a grandes rasgos, cuando tenemos una arteria pulmonar principal antes de que se divida en las principales izquierda y derecha. La principal cuando mide más de 30 milímetros, ¿sale? O cuando alguna de las ramas mide más de 26 milímetros, eso es sugestivo de hipertensión pulmonar. Todos estos, con eso no es suficiente. Entonces, ves ese tipo de cosas y ¿qué tienes que hacer? Le tienes que pedir un eco, ¿sale? Y ya con el eco se determina si hay un riesgo real para pensar en hipertensión pulmonar o no. Con COVID, pues obviamente COVID es algo diferente, ¿no? COVID estamos hablando que es daño alveolar y ahí puede haber vidrio deslustrado, empedrado, llenado alveolar, y ya en secuelas puede haber retículo y puede haber cambios intersticiales de fibrosis pulmonar. Entonces, sería toda una charla determinar ese tipo de cambios radiográficos, pero a grandes rasgos es lo que les podría comentar brevemente de cómo sospechar hipertensión pulmonar en base a estudios radiográficos. Muchas gracias, doctor. El doctor Servando Germán Serrano pregunta, ¿en CIA amplia con hipertensión pulmonar leve, sin disnea, se da medicamentos? No lo consideraría a lo mejor de primera instancia. Entonces, eso es cardiopatía congénita. Como les comenté, el máximo grado de evidencia en cuanto a vasodilatadores pulmonares se refiere es en grupo 1, que son idiopáticos, hereditarios y por drogas cianorexigénicos. Esos tres, sí, siempre se les tiene que dar un vasodilatador pulmonar. Si tienes una cardiopatía congénita, que a lo mejor en el eco tiene un riesgo bajo, intermedio de tener hipertensión pulmonar y que tiene baja clase funcional, ¿sale? Entonces, ese
pues no es un gran candidato a vasodilatadores. Ahora, si tuviera mala clase funcional y si tuviese un riesgo alto de hipertensión pulmonar en el eco, entonces, ¿ya ahí se le da vasodilatadores pulmonares? No, tienes que meterlo a cateterismo derecho. Tienes que meterlo a cateterismo derecho, estadificar bien la gravedad de la hipertensión pulmonar, mandarlo con un experto para ver si el defecto es operable o no es operable, ¿sale? Y de esa manera determinar el tratamiento, porque finalmente, de acuerdo al tipo de CIA, de acuerdo al defecto, de acuerdo a la operabilidad, el tratamiento de elección sería cerrar el defecto, ¿sale? Y ya si se cierra el defecto, pues ya de ahí se tiene que ver si mejoró, si no mejoró, y obviamente hay una subestadificación de la cardiopatía congénita, que son los que ya tienen el defecto cerrado, pero que de todos modos quedan con hipertensión pulmonar, y esos sí son candidatos a vasodilatadores pulmonares, ¿sale? Entonces, es una evaluación más multidisciplinaria de acuerdo a las características del paciente. Hay que individualizarlos y pues de ese tipo de pacientes con comunicación interauricular, pues se tiene que hacer todo el protocolo para determinar cuál es el tratamiento de elección. Gracias, doctora. La doctora María Guadalupe Castillo le pregunta si las microembolias pulmonares secundarias a síndrome antifosfolípido puede causar hipertensión arterial pulmonar, además de tratar la enfermedad de base, requiere otra intervención desde el punto de vista de neumología. Sí, bueno, eso sería ya el abordaje de tromboembolia pulmonar. Entonces, tromboembolia pulmonar, tenemos tromboembolia pulmonar aguda y tromboembolia pulmonar crónica, ¿sale? La tromboembolia pulmonar aguda va a provocar hipertensión pulmonar aguda. Esa no se da tanto vasodilatadores pulmonares, se maneja con falla cardíaca, se maneja la falla cardíaca, se maneja con anticoagulación, y si es necesario y está muy mal esa TEP, y es una TEP masiva, por ejemplo, pues se tiene que valorar una trombólisis, ¿sale? Eso es en el aspecto agudo. Ahora, 1 de cada 25 pacientes de TEP aguda se va a quedar para siempre con TEP crónica, ¿sale? Y esos de TEP crónica pueden tener hipertensión pulmonar. Entonces, ese subgrupo de pacientes que quedan con TEP crónica y con hipertensión pulmonar son los de grupo 4. O sea, en momento, y esa TEP se convirtió en TEP crónica y desarrolló hipertensión pulmonar, se tiene que manejar como un grupo 4. Entonces, se le tiene que hacer igual su gamagrama, su angiografía o angiotac, determinar operabilidad y resecabilidad, y de acuerdo a eso determinar si el beneficio sería con tromboendarterectomía, con angioplastía con balón o con vasodilatadores pulmonares, de los cuales el mejor vasodilatador pulmonar para TEP crónica sería el riociguat. Entonces, igual, se tiene que individualizar al paciente y hacer todo el protocolo para determinar cuál es el tratamiento de elección, pero ciertamente en ese tipo de pacientes hay cosas que se tendrían que hacer para optimizar su estado o su manejo. Gracias, doctor. Nos preguntan qué alimentos están restringidos para la hipertensión pulmonar. Todo lo que tenga, igual que con hipertensión arterial sistémica, todo lo que tenga mucha sal o que sea con un consumo excesivo de líquidos. Esencialmente sería eso, ¿sale? Y pues si hay algún alimento o bebida naturista que tenga aceite de canola o hierba de San Juan, por ejemplo, o alguna de esas otras cosas, pues también estaría restringido porque esos por sí mismos son causa de hipertensión pulmonar, ¿sale? Pero pero sería como lo que podría decirles en cuanto a dieta, ¿sale? Y obviamente si tiene alguna otra condición, pues hay que darle dieta acorde, ¿no? Si tiene hipertensión pulmonar por hipertensión portal debido a que es cirrótico, pues hay que darle la dieta correspondiente. O si es nefrópata y por eso tiene la hipertensión pulmonar, hay que darle una dieta para nefrópata con las respectivas restricciones. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Un mensaje final, doctor, para la comunidad médica. Sí, pues la hipertensión pulmonar es un tema muy bonito, pero es muy frustrante también, ¿sí? ¿Por qué todo esto tan bonito de las guías y todo eso no se aplica? Vaya, yo también muchas veces en la práctica, la mayoría de las veces en la práctica logro aplicar el 20% de la guía. ¿Por qué? Por los costos, ¿sí? Entonces, para darles una idea, obviamente el cateterismo, pues obviamente tiene su costo, es como un cateterismo cardíaco, y no es terapéutico, es diagnóstico, ¿sale?
es solo diagnóstico, es como hacer una prueba diagnóstica. Entonces, de ahí ya hay restricciones y en las cuales el paciente a veces, pues, tratar de venderles el estudio es difícil, ¿sale? Y en especial si son de recursos bajos. Ahora, de vasodilatadores dices, no, ya los estadifiqué súper bien, ya le toca un vasodilatador porque ya es grupo de paciente que le toca vasodilatador. ¿Cuánto cuestan los vasodilatadores pulmonares? Bueno, el más barato es el de Nafil, ese es muy accesible. ¿Cuánto cuesta macitentan, bosentan, ambrisentan, iloprost, todo eso? Póngale entre 30,000 y 50,000 pesos una caja, ¿sale? Y dura un mes. Ese es el costo de los vasodilatadores pulmonares, ¿no? Entonces, y las guías te dicen, dale terapia combinada desde el principio, 2 vasodilatadores pulmonares, y si no responde, pues dale un tercero. O sea, son costos extremadamente elevados y para los cuales desafortunadamente el 98% de la población no puede costearlos, ¿no? Entonces, esa es de las principales limitantes para aplicar toda esta información obtenida en evidencia y en guías, ¿no? Pero pues el mensaje es, al menos que se queden con la idea de que el hecho de que salga una presión sistólica de la pulmonar elevada en un ecocardiograma en 45, no significa que el paciente requiera un vasodilatador pulmonar, ¿sale? Yo creo que con eso me daría por bien servido como mensaje y que hay que estudiar la hipertensión pulmonar para ver cuál es la causa más probable, porque muchas veces manejar la causa de base bien es lo que va a generar más beneficios en cuanto a la hipertensión pulmonar se refiere. Muchas gracias, doctor. Pues complejo el tema, delicado por la cuestión, la enfermedad que dice que es muy cara el tratamiento. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer, doctor, su participación, su excelente plática, muy ilustrativa, causó mucho interés y esperemos tenerlo próximamente nuevamente con nosotros, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, si me permite, voy a despedir la transmisión del día de hoy. Pues bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron una vez más a este nuevo sistema de Adelante. transmisiones. Gracias, doctor. Estas transmisiones, donde ya saben que los lunes tenemos la teoría del caso, son casos médicos platicados por los profesionales de la salud. Los miércoles es la teoría las masterclass como esta. Y el martes creo que sale el podcast El licenciado Abraham, escúchelo por nuestras redes sociales, particularmente por YouTube. También síganos en nuestras demás redes sociales que es Facebook, Instagram, Twitter y nos encontrarán como Medical Legal Center. Y como ya les comentaba, también síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse por favor. Estamos también como Medical Legal Center. Ahí van a poder consultar esta plática y todas las demás que hemos tenido a lo largo de ya más de un año de estas transmisiones que son pensadas únicamente en favor de ustedes, los profesionales de la salud. No me resta más que agradecer. Perdón, al principio no agradecí a la asociación, a la agrupación Yo Soy Médico 17, como siempre nos facilita su plataforma de Facebook Live para que esto llegue a más profesionales de la salud. Les reiteramos y les recordamos que si ustedes desean pláticas en cuestión médico-legal, con todo gusto se las podemos proporcionar. Únicamente solicítenla a través de nuestro correo que es atención.mlc@gmail.com. Atención, como ya saben, es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Una disculpa por parte del licenciado Abraham Dávila. Ya saben que tiene mucho trabajo y se complica muchas veces estar con ustedes. Esperemos que nos pueda acompañar la próxima semana. Si no, si me toca la suerte, espero volverlos a ver la próxima semana. Cuídense mucho y los veo por ahí pronto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.